Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la antonomía y la polisemia. La antonomía se define como la relación semántica que existe entre dos palabras con significados opuestos, es decir, blanco, negro, alto y bajo. Su función principal es permitir la oposición y la comparación, facilitando que el lenguaje sea más expresivo y claro. Tipo de antonomía. La antonomía tiene varios tipos, entre ellos encontramos la gradual, la complementaria y la recíproca o inversa. La gradual es cuando los términos representan extremos de un mismo continuo, es decir, alto y bajo, que es el ejemplo que acabamos de dar. La complementaria es cuando la existencia de uno implica la ausencia de otro, es decir, algo que está vivo no puede estar muerto. Y la recíproca o inversa, que es cuando un término implica la acción opuesta de otro, es decir, comprar y vender. La antonomía es indispensable para construir argumentos jurídicos, ya que permite establecer contrastes que clarifican ideas y generan significados. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la polisemia. La polisemia se refiere a la capacidad de una misma palabra para tener varios significados relacionados entre sí, dependiendo del contexto. Por ejemplo, la palabra banco no necesariamente se está refiriendo a un asiento, sino que también puede estarse refiriendo a una institución financiera. Esta característica enriquece el lenguaje y permite economizar palabras y generar múltiples interpretaciones según la actuación comunicativa. La polisemia demuestra que el significado no es fijo, sino que depende de factores contextuales, culturales y pragmáticos. La sinonimia es la relación semántica de identidad o semejanza de significados entre dos o más unidades léxicas, que son palabras, expresiones o siglas, que pertenecen a la misma categoría gramatical. Es decir, que para que dos palabras sean sinónimos, ambas deben ser sustantivos o verbos. Existen varios tipos de sinonimia, donde la lingüística suele clasificarlas según el grado de equivalencia entre sus términos, como por ejemplo, existe la sinonimia total o absoluta, que es la que ocurre cuando dos términos tienen el mismo significado en todos los contextos posibles. Por ejemplo, iniciar, comenzar. También existe la sinonimia parcial o contextual, que es la más común, ya que las palabras tienen el mismo significado solo en ciertas situaciones o frases, pero en otras actúan de forma distinta. Por ejemplo, las palabras alterado y cambiado. La sinonimia referencial son que las palabras no son lo mismo formalmente, pero en un texto remiten el mismo objetivo o persona para poder evitar su repetición. Por ejemplo, si hablamos de Lionel Messi, podemos utilizar algunos sinónimos referenciales como el astro argentino, la pulga o el capitán. También está la sinonimia eufemística, que se utiliza para sustituir una palabra que puede resultar tabú o desagradable por una más suave. Por ejemplo, morir, fallecer o pasar a mejor vida. La homonimia es el fenómeno donde palabras con distintos significados suenan igual clasificándose en homógrafas. Se escriben igual y homófonas se escriben distinto. Son casos de coincidencia casual en el idioma, diferenciados principalmente por el contexto en el que se usan. Ejemplos de homónimos: homógrafos y homófonos. Homógrafos, igual sonido y escritura. Vino, bebida. Vino del verbo venir. Banco, asiento. Banco, entidad. Financiera. Llama, animal. Llama, fuego. Sobre, preposición. Sobre, envoltorio. Homófonos, igual sonido, distinta escritura. Bello, hermoso. Bello, pelo corporal. Hasta, cuerno. Hasta, preposición. Votar, elecciones. Votar, arrojar. Hecho, verbo hacer. Hecho, verbo echar. Formación de palabras, prefijos y sufijos. La formación de palabras de prefijos y sufijos es una parte importante de la morfología del lenguaje. Los prefijos son morfemas que se agregan al iniciar una palabra para cambiar su significado. Ejemplo, el prefijo in, que significa no. La palabra original sería capaz. La palabra con prefijo sería incapaz, que significa no capaz.
Los sufijos. Los sufijos son morfemas que se agregan al terminar una palabra para cambiar su categoría gramatical o su significado. Un ejemplo sería el sufijo ción, que significa o indica acción o efecto. La palabra base sería informar y la palabra con sufijo sería información, que significa acción de informar. Estos elementos permiten la expansión de vocabularios y matiz de significados en una lengua. Composición, derivación y parasíntesis son los principales mecanismos de formación de palabras en español. Composición es la unión de dos o más palabras simples creando una palabra nueva con un significado único, como por ejemplo sacapuntas y mapamundi. Derivación es añadir a una raíz un prefijo o un sufijo, como por ejemplo la palabra inútil y rehacer. Parasíntesis consiste en la combinación de la composición y la derivación, o prefijación y sufijación al mismo tiempo, como por ejemplo la palabra anaranjado y desalmado. Cabe destacar que si se elimina el prefijo o el sufijo de una de esas palabras, pierde significado porque ya la palabra no existe. El vocabulario contextual no es simplemente conocer sinónimos, sino la capacidad técnica de precisar el significado de una palabra según el ámbito jurídico donde se aplica. En derecho, una palabra como acción cambia radicalmente si estamos en materia procesal, penal o comercial. Mi defensa sostiene que el dominio de este eje es la herramienta principal del abogado para evitar ambigüedad, garantizar la seguridad jurídica y asegurar que la interpretación de la forma sea exacta. Un error de contexto no es un error de forma, es un error de justicia. Comprensión lectora. ¿Qué es leer? ¿Te ha pasado que lees una página entera y al final no tienes ni idea de qué decía? Tranquilo, a todos nos pasa. Es porque tus ojos están encendidos, pero tu mente está en modo avión. Es necesario entender que la comprensión lectora es la capacidad que tiene el ser humano de utilizar la imaginación a la hora de la lectura. Es como si tú estuvieras creando tu propia película donde tú pones los sentimientos, los colores y las formas. Si tan solo pasas la vista por la lectura, no estás leyendo, estás decodificando. Es necesario que pongamos a funcionar nuestra imaginación para así poder comprender mejor la lectura. Las experiencias lectoras no se limitan solo en el acto de leer palabras, es un texto. Se refieren a todo lo que vive una persona cuando entra en contacto con un espejo. Las emociones que siente, las ideas, se surgen en las reflexiones que aparecen durante la lectura. Cada libro puede transportarnos a otros lugares. Mostramos diferentes realidades y permitirnos comprender mejor al mundo que nos rodea. Además, cada lector interpreta la historia de manera distinta, según su conocimiento, vivencias e imaginación. Por eso la lectura se convierte en una experiencia única, personal para cada persona. Dando continuidad al tema, yo les voy a hablar sobre la lectura por placer y la lectura por estudio. La lectura por estudio es aquella que se realiza con el fin de aprender y comprender la información académica. Esta requiere de mucha concentración y técnicas como el subrayado y el análisis. En cambio, la lectura por placer es aquella que se realiza de forma voluntaria para disfrutar y distraerse y estimular la imaginación. Ambas son importantes ya que una permite o nos ayuda a adquirir conocimiento y la otra fomenta el hábito lector y el desarrollo personal. Buenas tardes. Mi punto es estrategia de comprensión. Son técnicas aplicadas antes, durante y después de la lectura para entender, retener, analizar información
que incluye activar conectivos previos, predecir, resumir, parafrasear, visualizar, formular preguntas, identificar ideas principales y monitorear el principio de comprensión, lo que mejora el aprendizaje de forma activa y consciente.